Bueno, listo. Como decía, pues, decía que tenemos aquí H1 con H1. Aquí va a haber un nivel de tensión, por ejemplo, qué sé yo, va a estar en paralelo con el que está aquí. Va a tener línea a un nivel, una fase A, por ejemplo. Entonces, al conectarlo así, quiere decir que está en el paralelo. O si no lo ven así, no da problema. Simplemente podemos conectar así. Disculpen. Listo. Ya, entonces, yo puedo conectar H1, un H1, a un nivel de tensión A. Y puedo conectar, no, ponemos esto de aquí a un nivel B. ¿Sí? Donde aquí yo tengo que de aquí a acá tengo un voltaje. Ahí, disculpen. BH de alta tensión. Llamémoslo así, BH. De igual forma en el lado secundario yo puedo conectar en paralelo X1 con X1, este X1 con X1 aquí y este X2 con este que de acá. Pregunta, las condiciones de paralelo, ¿qué me limita? ¿Qué me limita o qué no me permite conectar esto en paralelo? ¿Y qué me limita o qué no me permite conectarlo de otra forma? Aquí voy a tener BR, ¿no? Debajo. Entonces, para poder conectar el transformador en paralelo, es lógico que tenemos que tener la misma relación de transformación, siendo que una relación de transformación A1 y una relación de transformación A2. A1 tiene que ser igual a 2. ¿Sí? A1 tiene que ser igual a 2. Pero relaciones de vuelta. Eso tiene que ser igual a una sola A. O sea, tiene que haber una sola relación de transformación. Tienen que ser iguales. Iguales. Pero tú dices, pero si pueden ser iguales, yo puedo tener una relación de transformación que me dé igual a la otra. ¿Esto qué me quiere decir? O sea, a ver, ¿esto qué me quiere decir? Que A1 sea igual a 2 y sea igual a A. No me dice nada. ¿Por qué? Porque si yo tengo un transformador que va de 240 a 120 voltios y tengo otro que va de 480 a 240 voltios, digo, a ver, bueno, ya, tengo dos. Vamos a contarlos en paralelo. ¿Puedo o no puedo? ¿Quién me dice? Con esta conexión de aquí. ¿Cuánto vale la aquí? ¿Y cuánto vale la acá? Esta vale 2. Porque es BP sobre DS. Y esta vale 2. Ah, bingo. Igual. Iguales y conecto y todo. Apenas conecto, boom. Entonces, lo que me dice esta A no me quiere decir que las A son iguales, quiere decir que los voltajes primarios y secundarios del transformador tienen que ser iguales. Eso es lo que me quiere decir. Porque yo también puedo hacer esto, y matemáticamente, como yo siempre les digo, matemáticamente esto está correcto, pero eléctricamente no, porque yo no puedo conectar estos dos transformadores si están en niveles, a diferentes niveles de tensión. ¿Qué sucede cuando yo conecto en paralelo dos niveles de tensión distintos? Fíjense, yo tengo una Que fuente de voltaje. Sí, dime. uno, uno empezaría a actuar como carga y ya no como
O sea, se generan corrientes internas. Claro, tengo aquí, yo tengo esto. Esta fuente a un voltaje V1 y esta fuente a un voltaje V2. Supongamos que V1 es mayor que V2. ¿Qué va a pasar? Si V1 es mayor que V2, en teoría V1 se tiene que comer todo el potencial de V2. Pero al estar a un nivel de tensión distintos, esto de ley va a ser un corto. ¿Sí? Esto no se puede hacer. Para que esto se pueda realizar, V1 tiene que ser igual a V2. ¿Ya? Ahí yo puedo poner dos fuentes en paralelo. Que bueno, esto aquí es redundancia, que esto lo vieron en el circuito, es redundante, y me puede quedar una sola. Sí. En fin, la cuestión es eso, es que no es que las hacen iguales, porque yo tranquilamente puedo tener, como puse el ejemplo ahí, y las hacen iguales, no pasa nada. ¿Sí? Lo que tengo que darme cuenta es que los niveles de primario y secundario, BP, tiene que ser igual. BP, por ejemplo, del primer transformador de T1, tiene que ser igual a BP de T2, por ejemplo. Y BS de T1 tiene que ser igual a BS de T2. Esto es lo que me dice con que las As tienen que ser iguales. No estoy diciendo que esto tiene que ser igual. Tiene que estar diciendo que estos son iguales. ¿Sí? Ojito con eso. Hasta ahí, preguntas. ¿Entendido esta parte de aquí? Luego, aquí se plantean una serie de relaciones, ¿sí? Porque aquí lo que básicamente hace es plantear este circuito de aquí, pero como su equivalente, como un equivalente, ¿sí? Que eso sí se puede hacer. Se puede plantear simplemente a los transformadores como un equivalente. Si yo tengo mi transformador, si yo, bueno, entiendo que lo mismo que está acá arriba, pero si yo tengo mi transformador, yo esto lo puedo representar con una resistencia en serie con la reactancia, tanto para el primario, el T1 como para T2. Entonces yo acá voy a representarlo de manera circuital como una resistencia y una resistencia, una resistencia y una reactancia. Así, perdón. Sí. De tal manera que de aquí yo tenga mi nivel de tensión. Eso es lo que se suele hacer. Aquí tengo mi tensión. Aquí tengo mi voltaje secundario. Aquí tengo mi voltaje primario. De manera que aquí yo tengo R equivalente. Sí. Aquí tengo una X equivalente, que son las conocidas como las de cortocircuito. R equivalente, o bueno, más bien equivalente en total, porque tampoco podemos decir que es cortocircuito porque no sabemos bien. Simplemente se plantean de esta manera. ¿Ya? Entonces, 2' y 2'. Por aquí pasa una corriente y su prima. Para T1 pasa una corriente y su 2' para T2. Claro, aquí asumimos que R equivalente de T1 es diferente a R equivalente de T2. ¿Sí? ¿Sí? Entonces este es el voltaje del primario, el voltaje del secundario, ¿sí? La X equivalente referidas, por eso tiene el prima, por eso es que tiene aquí el prima, ¿sí? El prima. ¿Por qué? Porque esta es una cuestión muy simplificada, pero realmente, ¿cómo es el diagrama, el circuito equivalente, disculpen, de un transformador? ¿Sí? Yo les planteé y les dije que habían 3 aproximados. ¿Sí? Aquí se usa el aproximado al último, el más básico. ¿Sí? ¿Cuál es ese? El que simplemente tiene una resistencia y una reactancia. ¿Sí? Donde si este es BS', por si acaso. ¿Sí? BS'. Porque aquí yo tengo BP, y si yo reflejo todo esto hacia BP, aquí me tengo BS'. Y esto va a ser tanto RCC o R equivalente, ya llamémoslo así mejor, R equivalente,
el equivalente, porque no es RCC, disculpen ahí, ¿sí? Por X equivalente prima. Aquí pasa una corriente que es la corriente I' que tiene ahí arriba. Esto es para un transformador T. Ahora, si yo pongo en paralelo estos dos, obtengo lo que está acá arriba. Obtengo lo que está acá arriba. Si gustan, pueden dibujarlo, dibujan lo mismo acá abajo y conectan en paralelo. Y se dan cuenta que les va a quedar lo que está acá arriba. Entonces, de ahí parte este esquema del equivalente aproximado. Si no me equivoco, creo que es el 4 o el 3, pero es el último, el que es más sencillo. En el que desprecias la aceptación y desprecias esos componentes que te salen, también las desprecias y simplemente queda tal cual. Entonces, de ahí es que partimos. Hasta ahí, todo bien. ¿Entendido? Sí. Ya. Ahora, ¿qué pasa si las corrientes no son iguales? Si esa corriente, déjame dejarlo ahí. La idea es que por aquí venga la corriente IP, que es la corriente del primario, ¿sí? Y se divide en I' y 2', que es la que va a pasar por tanto por T1 como por T2. ¿Sí? Entonces, esas dos corrientes, ¿sí? Si estamos diciendo que el transformador, ¿ya? Son iguales voltajes en ambos, tienen que cumplirse. Ahora, si los flujos, escúchese bien, si los flujos, el flujo 1 y el flujo 2 son iguales, ¿ya? En los transformadores, ambos son iguales, que pasa I1, ¿cuál es I1 y cuál es I2? Este es IP, que es I1, y por acá voy a tener la corriente de salida, ¿sí? Esta va a ser otra corriente. Aquí se van a sumar tanto I1, en este caso I', como I2'. ¿Sí? Entonces, aquí cuando plantean esta demostración, ¿sí? Plantean un diagrama fasorial, que pues, y denotan las corrientes de otra forma, ¿sí? Como corrientes que están en fase, ¿sí? Corrientes que están en fase. Esa sección de ahí, no sé si eso ahí ya vieron, me confirman eso de las corrientes y los flujos que son iguales, se plantean las ecuaciones. ¿Alguien que me confirme? Los flujos no recuerdo, pero la corriente algo así de que estaban en fase, eso sí vimos. Ya. Claro, porque esas dos corrientes tienen que ser iguales, tanto I1 como I2. O sea, básicamente nos explicó que cuando las corrientes eran iguales era más eficiente. ¿Por qué es eficiente? Porque al estar las corrientes en fase, sí tienen el mismo ángulo. Por tanto, el flujo van a ser iguales, no van a haber pérdidas por flujo. Todo el flujo que entra de un lado va a entrar al otro lado. O sea, no va a haber flujo disperso, que se llama, o flujo de dispersión. Entonces, eso va a hacer que las pérdidas se minimicen, o va a minimizar las pérdidas, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si esta es mi corriente de línea y L, y por aquí está pasando y prima, que le vamos a llamar I1, y acá le vamos a llamar I2, y L aquí es igual a la suma de I1 más I2. Si yo planteo eso acá, y L es igual a I1 más I2. ¿Sí? Listo. Siempre hay que tratar de que el flujo 1 sea igual al flujo 2, para de esa manera minimizar las pérdidas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que si estas corrientes no son iguales, que si el flujo 1 y el flujo 2 son diferentes, ¿sí?
las corrientes se van a poder sumar, pero las fases ya no se van a poder sumar. Recuerden, si tienen dos fasores, ¿sí?, con diferentes ángulos, van a poder sumar las magnitudes, pero los ángulos no se suman como tal, ¿sí? Sino hay que aplicar cierta metodología, porque son diferentes. De tal forma, si yo tengo, esto es una impedancia, esto es otra impedancia, que para llegar a lo que te dicen aquí, esto le va a llamar Z2, esto Z1. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo saco la fase o el ángulo? Si tengo mi impedancia, de manera general, es igual a R más JXL o JX. ¿Ya? El ángulo de la impedancia, en este caso, es lo que me va a definir el ángulo del triángulo de potencia, que eso es lo que me decía el compañero. ¿Sí? Ojito, el ángulo de la impedancia me define el ángulo del triángulo de potencia, porque el triángulo de potencia se relaciona con el triángulo de impedancia por su ángulo. Son iguales. Tienes una igualdad de ángulos, puedes aplicar teorema con triángulos rectángulos. Ya vamos a ver. Entonces, aquí lo que quiero llegar es que, por ejemplo, si aquí quieren sacar el ángulo de la impedancia, quieren llevar esto a qué cosa, a una z que sea igual a z con su fase, de forma polar. Tengo que sacar este ángulo y este ángulo se saca básicamente con la tangente. ¿Tangente de qué cosa? De x sobre r. Esto me define el ángulo. Sí, entonces, de esa manera, obtengo tangente. Ahora, si yo lo aplico para Z2, ¿qué obtengo? Para Z1, obtengo que la tangente de Z1, aquí es igual a X1 sobre R1. ¿Qué fue lo que hice? ¿Sí? Esto se cumple o no se cumple, se cumple, ¿no? La tangente del ángulo, aquí yo puse al revés, no me dijo nada, pero espero que se haya entendido la idea. La tangente del ángulo es igual a X entre R. Disculpen que esto aquí sí está medio complicado. Acá. Ahora sí. Ahí está. Entonces, ya tengo pues cuánto vale de la impedancia 2, cuánto es X2 entre N2. Hasta ahí entendido. Por favor, entendido. Bueno, espero que no he entendido del todo, pero sí que entienda un poco la idea, ¿no? Entonces, se planteó que sí. ¿Y esto qué tiene que decir? Cuando yo tanto la corriente de magnitud, alguien que me confirme eso, si se me programa, por favor. ¿Se me escucha bien o se me escucha mal? Sí, se está cortando un poco. Ok. Porque si es así, por favor, me avisa. ¿Se escucha bien ahí o se sigue Ahorita cortando? parece que ya no. Ah, ya, ok. Entonces, si esto es así, si estos de flujos son iguales, entonces, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Sí? Lo que yo tengo es que las fases también son iguales, están en fase. Entonces, yo puedo igualar esta expresión de aquí. ¿Qué puedo igualar? Yo puedo igualar esta tangente de aquí, la tangente de acá. A ver, esta conversación horrible. Ahí está. Si yo igualo esas dos expresiones para la tangente, me queda que x1 entre r1 tiene que ser igual a x2 entre r2. O
Es lo mismo decir que el ángulo del factor, los ángulos de potencia de ambos tienen que ser iguales. Porque si yo digo esto, estoy implícitamente llevándome a esto que está acá y a esto que está acá. ¿Sí? Entonces yo tengo que tener los ángulos de potencia iguales, es decir, que están en fase. Y esto se cumple siempre y cuando tenga esta relación que también se cumple. O sea, la proporción entre la parte real y la parte imaginaria de la impedancia tienen que ser iguales. ¿Sí? Con eso se cumple. Aseguramos que esa parte se cumple. ¿Sí? Eso es con respecto a las impedancias. ¿Ya? Porque ahí tenemos, aparte de esa condición, está la condición de que los KVA del transformador 1, por ejemplo, sobre los KVA del transformador 2 tienen que ser igual a Z2 sobre Z1. Tienen que ser inversas. Esta es la otra condición que se debe cumplir. ¿Sí? La otra condición que se debe cumplir. Y cumpliendo esta condición de aquí, la condición de acá, y la de la relación de transformación, con eso ya cumplimos las condiciones y por ende se pueden conectar en paralelo. ¿Sí? Entonces el factor de potencia con el que trabaja cada transformador va a ser el mismo. Sí, se trata siempre de ser el mismo, exactamente. Para minimizar las pérdidas, eso es lo que se trata de hacer. Se trata de hacer siempre que sean iguales. Eso es. Sí. Bueno. Esto el ingeniero lo explicó el día martes, ¿no? Si me equivoco. Sí, Sí, sí. Bueno, eso con respecto a esta parte de aquí. El ejercicio. Entonces, bueno, si no hay más dudas y otras preguntas, voy a pasar a condiciones trifásicas. ¿Sí? Me confirma si todo está bien para pasar a condiciones trifásicas. Bueno, vamos a ver eso. Entonces, bueno, esperemos que todo esté bien. Bueno, vamos a condiciones trifásicas. Vamos a guardar esto, por cierto, para poder volverlo a pasar después. Listo. Esto se va, estoy en el taller. A ver, chicos. Condiciones trifásicas. Aquí viene un tema que suele ser bastante interesante. ¿Sí? Bastante interesante. Y siempre suele tener ciertas complicaciones con respecto a los ángulos. Pero vamos a intentar que sea sencillo, pero sea fácil. A ver, entonces, conexión trifásica, ¿qué conexión conocen? En la práctica, ¿hasta qué conexión vieron? ¿Qué saben sobre, qué saben? ¿Qué es lo que saben previo? ¿Qué es lo que saben hasta ahorita? Sí, ¿qué es lo que saben? ¿Ya? ¿Qué es lo que saben de las conexiones trifásicas? ¿Alguna idea previa que tengan? ¿O sus proyectos qué les toca hacer? Bueno, entonces, porque según lo que vi por ahí, estoy viendo el día martes que fueron algunos a la ayudantía, tienen proyectos con conexiones transformadores, sí, y ahí sí requieren saber bien las conexiones, las conexiones, porque la máquina que está en el laboratorio, sí, tiene tres transformadores monofásicos y los puedes conectar como banco de transformadores trifásicos, entonces requiere saber bien las conexiones. Entonces, vamos a ver. Conexiones de banco de transformadores. Entonces, nosotros podemos formar un banco de transformadores trifásicos conectando tres transformadores monofásicos. Para esto, tenemos dos tipos de conexiones que se ven aquí, porque hay más
y son conexiones especiales, tenemos por ejemplo la conexión Y, la conexión delta, la conexión Y aterrizado. Esas son las conexiones más comunes que se ven. Las que no se ven dentro del curso, creo que por falta de tiempo, son la conexión delta abierta, Y abierta, la conexión zigzag, la conexión T-Scott y muchas otras conexiones que te permiten distintas características y distintos voltajes, aparte de otras ventajas que te dan con respecto a la potencia, que es lo que más nos interesa, porque es lo que buscamos en un transformador, que sea mayor potente, que no es mayor potencia hacia una carga, ¿sí? Entonces, para eso necesitamos las conexiones de transformadores. Muchas veces necesitamos suministrar potencia a una carga y un transformador monofásico no la abastece. Entonces, vemos que conectando de manera tal varios transformadores podemos aumentar esa potencia. Entonces, sí, eso con un breve resumen, una breve reseña para de manera oficial plantear las conexiones. Entonces, como les decía, tenemos conexión Y delta, delta Y, ¿sí? Y ya puse Y delta. ¿Sí? Tenemos también delta delta. Si ya comenzamos a aterrizar las cosas, podemos decir que tenemos una conexión simplemente de YN. Cuando decimos el N aquí, es que está aterrizado. ¿Sí? Acá también. Aquí también y acá también. Entonces, estos son, se puede decir que de manera general, los 4 grupos de conexiones que pueden variar. ¿Sí? Pueden variar. Sí, pueden variar este grupo de conexiones. Entonces, tenemos YY, DYN, Y delta y delta delta. ¿Sí? Esos son conexiones trifásicas, por lo trifásico. Listo. De lo cual, la conexión más utilizada y la que mayormente es la más común, por así decir, es la conexión delta Y. Se ve mucho esta conexión de aquí. Y otra que también se ve es la Y delta. Delta delta y YY se suelen ver, pero muy pocos más son estas dos. Y más en concreto esta de acá. Especialmente en máquinas rotativas se ve bastante esta. ¿Por qué? Porque, bueno, pues si se dan cuenta en una conexión delta, como digo, pues que tiene un voltaje de línea que es un voltaje de fase, ¿sí? Y pues al yo pasar de delta a Y, lo que estoy buscando es una reducción de voltaje, ¿sí? Busco una reducción de voltaje, busco reducir el voltaje porque con la estrella ya tengo un voltaje de línea neutro, que no tengo con la delta. Entonces, al conectar delta Y, lo que hago es simplemente, básicamente, lo puedo categorizar como un banco reductor, ¿sí? Básicamente. Y si, exactamente, ¿no? O sea, yo tomo este voltaje de aquí, que viene de la delta, que es el mismo, voltaje de fase igual a voltaje de línea, y lo que hago es, al conectarle en Y, tener un neutro que va a hacer que ese voltaje de línea se divide para raíz de 3 veces y voy a tener un voltaje más reducido para alimentar otro tipo de cargas. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, la conexión Y delta, si se dan cuenta, más adelante ya van a ver que sirve para arranques de motores. ¿Sí? Cuando una máquina rotativa o una máquina de inducción arranca, se generan picos en la corriente en el arranque, pues, ¿no? Esa corriente genera picos, ¿sí? Y pues a veces esos picos de corriente dañan la máquina, dañan ciertos componentes cuando el arranque es muy seguido, muy consecuente. Por lo tanto, se aplica tipos de arranque. Uno de esos es el arranque Y delta. Lo que básicamente hace es arrancar de manera reducida. ¿Por qué reducida? Porque como les dije, con la conexión estrella, lo que obtengo es un voltaje menor, un voltaje de línea dividido por raíz de 3. Sí, entonces yo con eso puedo arrancar voltaje reducido y cuando ya pase el tiempo,
de esa corriente, simplemente lo pongo en delta y trabajo a voltaje nominal. Entonces, esa es una pequeña descripción de estas conexiones y de por qué son importantes saberlas. Entonces, sin tanta más que decir, vamos directamente a una de las conexiones más sencillas. Pero antes vamos a ver primero cómo se conecta una delta o una estrella, o ambas. Una delta simplemente es colocar, vamos a hacerlo con cajitas, una consecuente de la otra y formar un triángulo o una delta, pues, ¿no? Sí, de manera que si aquí yo tengo mi marca, se conecte con el terminal que no tenga marca, y este que tiene marca se conecte con el que no, y así sucesivamente, ¿no? Y por los puntos de la delta son los puntos donde se alimentan el voltaje A, alimento B y alimento C. Sí. Y una conexión en Y es aquella en la que tengo un punto en común. Un punto en común. ¿Sí? Y fíjense aquí que el voltaje que tengo entre A y B va a tener ese mismo voltaje. Va a ser el mismo voltaje que si tuviera un neutro, pero como no tengo neutro, simplemente el mismo voltaje. Entonces aquí tengo un voltaje más menos, perdón, de AB. De AB. Pero ¿qué sucede? Que aquí esta corriente que está aquí es una corriente de línea IA. Y la corriente que pasa por, supongamos, esta impedancia de la delta, no va a ser igual, porque aquí se va a bifurcar. Por tanto, en magnitud, si aquí yo tengo una corriente de fase, por ejemplo, esta corriente de IA1, esa corriente IA1 en magnitud va a ser igual a la corriente de línea partido por raíz de 3. Ciertas cositas de las conexiones en delta y estrella que ya sabemos y debemos de recordar también. En cambio, en la estrella pasa algo totalmente diferente, porque en este caso la corriente de línea es igual a la corriente de fase. ¿Sí? Vemos que esta corriente que pasa por aquí es la misma que llega hasta el neutro. ¿Sí? Entonces esta es una corriente de línea que es igual a la corriente de fase. Particularidad, vemos que tenemos un voltaje, como les decía, un voltaje de línea a línea. ¿Sí? Por ejemplo, si 7 es B, un voltaje B a B. Y si tomamos simplemente desde aquí hasta acá, este es el neutro, tengo un voltaje B, en este caso como es B, BBN, ¿no? Entonces, esa es la ventaja, ¿no? Pequeñas ventajas, pequeñas acotaciones que es bueno saberlas. Bien. Pasemos ahora sí. Vamos con la primera conexión, YY. O conexión estrella o YY que también se dice. Listo, entonces el banco trifásico lo vamos a conectar en YY. Bueno, dibujamos entonces el banco trifásico. Un banco trifásico configurado por tres transformadores monofásicos. Ya, con el ingeniero siempre es importante que le pongan las marquillas. Bueno, es importante de manera general para todos, mejor dicho. Pongan aquí la marquilla de polaridad. Y también les recomiendo revisar lo que es polaridad sustractiva y aditiva. Eso yo me acuerdo que lo expliqué en una de las primeras ayudantías que me preguntaron sobre la polaridad del transformador. Ahí lo expliqué, pero lo mismo lo explicamos si no hay inconveniente. Bueno, igual me dice si es que todo se entiende bien para seguir. Hasta ahí todo claro, ¿no? No he dicho nada de otro mundo, todo claro. Me confirman, por favor, para seguir. ¿O alguna duda que tengan hasta ahí? Me dicen. ¿Todo claro? Listo. Entonces vamos a por acá. Esto es Y, esto es Y. Entonces, si esto es Y, vamos primero partiendo por el principio. Hay que ver la polaridad del transformador. ¿Sí? Ya, la polaridad del transformador.
Entonces, si tienen polaridad así, de esta manera, y también, antes de decir lo que voy a decir algo importante. Tengan en cuenta el sentido de la corriente y el sentido del flujo de potencia. ¿A qué me refiero con el flujo de potencia? A cómo fluye la corriente en un circuito. De manera general, si yo tengo una fuente, esta sea cual sea, voltaje corriente, y tengo aquí una carga, siempre la fuente le da energía a la carga, ¿sí? O la carga consume la energía de la fuente, o mejor dicho, de otra manera, como quieran verlo, esto es una carga. ¿Sí? Como quieran verlo, esto es una fuente. Entonces, la corriente en qué sentido? Sale de la fuente hacia la carga. ¿Ya? Esto es importante. Parece sencillo, pero es muy importante tener en cuenta esto. Siempre la energía va desde la fuente hacia la carga. Ahora, que si desde la carga a la fuente fluye energía, entonces lo que tienes aquí ya no es una carga. Tienes alguna otra fuente de energía, porque no puede ser que la carga suministre energía a la fuente. Listo, claro con eso. Muy claro con eso. ¿Por qué digo esto? Porque el sentido de las corrientes aquí importa para saber las marcas. Lo lógico es que acá yo tenga una fuente de tensión grande que me suministre el voltaje. ¿Sí? Esto es lo que se conoce más adelante una barra infinita. ¿Ya? Que me suministre un voltaje. Y este voltaje va a fluir de la fuente hacia el transformador. ¿Ya? Entonces, aquí lo que yo voy a tener es que mi corriente, voy a hacerlo con un transformador nomás para no rayar tanto, que mi corriente vaya hacia acá. Entonces, esta es la corriente que puedo decir la corriente I1, la corriente 1, por así decirlo, o la corriente IA. Póngale un nombre aquí, póngale un nombre. IX, por ejemplo, ¿ya? Y esta corriente va a entrar por la marca, entra por la marca, con el sentido que definí en la parte superior. Ahora, si acá está mi carga, acá va a estar todas las cargas que yo voy a suministrar, porque este es un transformador de una potencia que va a pasar de un voltaje más alto a un voltaje más bajo o viceversa. Y va a llevar esa potencia a una carga que va a estar consumiendo. Entonces la corriente va a ir en este sentido de acá. Llámele una corriente Y. Esta, en diferencia que la corriente IX, esta corriente Y, ¿qué va a hacer? ¿Va a salir o va a entrar por la marca? ¿Alguien que me responda? ¿Esa corriente IX va a salir o va a entrar por la marca? Va a salir por la marca, ¿sí? Si no lo ven, por favor pregunten si no lo ven. Pero en general, si no lo ven, fíjense que la idea es que aquí haya un flujo. Entonces, si esta corriente IX va a entrar por aquí arriba, por aquí abajo tiene que devolverse una corriente. Entonces, esta corriente va a fluir así. ¿Sí? Si lo quieren ver así. Ahora, aquí no me ayuda esto porque yo sé que esta corriente por la marca va a entrar. Pero acá yo no sé si esto está saliendo o está entrando. Entonces aquí me di cuenta que esta corriente tiene que devolverse por acá. Y al devolverse por acá, va a entrar y va a salir, en este caso, por la mano. Está saliendo por la mano. ¿Sí? Mientras esta entra, la de acá sale por la mano. En la dirección que me muestran ahí. ¿Sí? En la dirección que me muestran ahí. Con esta dirección de aquí. Eso es importante el sentido. En este sentido de acá. ¿Ya? ¿Sí? Hasta ahí. ¿Alguna duda, por favor? Si tengo que repetir, repito. Listo, todo bien. Entonces, si esta corriente entra por marca y la de acá sale por marca, es polaridad subtractiva. ¿Sí? ¿Cómo tengo una polaridad aditiva? Simplemente cambiando un sentido de corriente. Si yo cambio el sentido de corriente y se la pongo para acá. Esta entra y esta entra, por lo tanto, es aditiva. ¿Sí? Otra forma de hacerlo
como yo no puedo cambiar el sentido de la corriente porque yo no puedo alterar el flujo de potencia, si yo pongo esta corriente así, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que mi carga me está dando energía y eso es falso. Matemáticamente las ecuaciones me pueden salir todo ok, pero eléctricamente no va a estar todo ok porque estoy asumiendo cosas que en la vida real es complicado que pase. No digo que no, pero es complicado que pase. Entonces, tengo corriente por acá. ¿Qué es lo que se hace? Este punto, por lo general, siempre se lo quita de aquí y se lo coloca acá abajo. Si yo coloco el punto acá abajo, esta corriente va a retornar por acá. Y cuando retorne va a entrar por marca, entonces eso es aditivo. ¿Sí? Entonces, no es que tú le cambies el sentido de la corriente y ya. No, eso no pasa. Lo que tú haces aquí es cambiar el punto, porque esta corriente no puede cambiar. Yo no puedo alterar mi flujo de potencia. ¿Sí? No puedo alterar el flujo de potencia. Hasta ahí, todo en orden. Todo bien. Aquí me estoy demorando porque, bueno, hay que explicar estos conceptos. Que igual todo esto aquí lo hago con ingeniero. Pero es bueno siempre hacer esto para tener en cuenta las cosas. Porque, bueno, los que estén con proyecto, les va a tocar ir al laboratorio y hacerle las pruebas al transformador. Y una de las pruebas es la prueba de polaridad. ¿Sí? Ya, que supongo que lo hicieron en la parte práctica, pero en la parte práctica simulado, pero en la parte práctica en laboratorio también es interesante y es más intuitivo. Una vez dicho esto, entonces siempre puedes dar el punto y tiene la parte positiva. ¿Sí? Entonces cuando dan el punto le colocan positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Y las etiquetas de los terminales. Los de alta se etiquetan con la letra H y los de baja con la letra X. Entonces, y cuando yo digo H1 es porque es el terminal donde está el punto. Entonces, cuando yo digo H1, sí, H1 y X1, se refiere a este terminal de aquí. Sí, esto es de alta y esto es de baja. Entonces, aquí ¿qué tendría yo? Un H2 y un X2. Aquí también un H1 y un X1. Aquí tengo un H2 y un X2. Acá también H1, X1, H2, X2. Entonces, listo. Básicamente eso es con el punto de los transformadores y las con las corrientes. Igual le pueden preguntar al ingeniero cualquier cosa. Pero hasta ahí creo que está todo claro. Entonces yo aquí puedo conectar de manera en Y, ¿qué tengo que hacer? Un punto en común, en este caso veo que mi desfase es de 0. ¿Sí? Entonces simplemente conecto alimentando las líneas por aquí, fase A, por aquí, fase B, por aquí, fase C. Y los otros terminales, pues los puenteo o los conecto en un solo punto. Y saco mi neutro. Aquí le hacen el puentecito para que no vean que está cruzado, pero ustedes ya me entienden. Y en el otro lado, lo mismo. Aquí sale fase A. ¿Sí? De aquí a acá sale fase B. ¿Sí? De aquí a acá sale la fase C. Y puenteo los terminales acá. De esta forma ya tengo ahí. Esto va a ser mi voltaje VAB, BBC y BCA. Aquí VAB minúscula, BBC y BCA. Dato importante, creo que un compañero se fue, justamente se fue cuando iba a dar el dato importante, pero no importa. A ver, ¿qué pasa? Que cuando tengo mis voltajes tal cual, yo digo así, viéndose fijamente, punto con punto y las marcas iguales, conexiones iguales, entonces yo puedo decir que VAB
está en fase. Está en fase. A ver, déjame ver, alguien preguntó algo por el chat. Me dice, en BBC es así, ¿verdad? BBC. No. Muchas gracias por la aclaración. Muchísimas gracias por la aclaración. Muchas gracias por la aclaración. Estoy colocando yo aquí mal. Aquí es H1. Y aquí es H2. Este es X1 y este es X2. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Sí? Listo. Entonces, como les decía, ¿no? Entonces, si se miran fijamente tal cual, entonces están en fase tanto BAB como BAB mayúscula como BAB minúscula. Entonces están en fase, eso quiere decir que el ángulo de BAB va a ser igual al ángulo de BAB minúscula. ¿Sí? Listo. Quiero hacer una pregunta porque de aquí voy a explicar esto de aquí, pero voy a explicarlo con los diagramas fasoriales. Pero antes de todo, aquí creo que alguien ya repasó este tema. No sé si han visto que por lo general siempre lo suelen explicar con el típico relojito, ¿verdad? Con las marcas aquí, ya, con las marcas aquí y todo lo demás. Y ahí se forman las condiciones delta y todas las demás. ¿Qué sucede? Que yo estoy casi que seguro que aquí el sentido que lo toman es en sentido horario. O sea, en el sentido en que las manecillas del reloj van. Es decir, en el sentido de acá. ¿Ya? Entonces, si es así, yo creo que el ingeniero lo da de esa manera, porque cuando yo vi la materia, el ingeniero también me explicó en este diagrama yo le llamo diagrama de reloj, porque básicamente es un reloj. ¿Sí? También me lo explicó ahí, entonces lo más probable es que a ustedes también se lo explique ahí. Entonces, cuando toman así, el sentido en que lo toman es el sentido horario. ¿Ya? Sentido horario. Porque esto es importante, es importantísimo porque los ángulos que ustedes miden están referidos al sentido antihorario. Cuando tú mides, por ejemplo, mídame 30 grados, tienes tu plano y obviamente está aquí tu referencia, ¿no? Y tú mides 30 grados hacia acá, así, 30 grados. Mides el ángulo en este sentido de acá, sentido antihorario. Pero si tú tomas sentido horario como, por así decirlo, positivo, o como tu referencia para trazar los ángulos, me estás diciendo que si yo te digo mídame 30 grados, usted lo que me va a hacer no es esto que está acá, sino lo que me va a hacer es lo inverso, me va a hacer es esto, 30 grados. ¿Sí? Si me mides con la referencia hacia acá. Entonces, eso es importante, porque la conexión cambia dependiendo si es horario o antihorario, y cambia de manera brutal. Entonces, ¿por qué? Porque cuando ya más adelante vamos a tener que generar el índice horario. ¿Sí? El índice horario tiene un desfase y ese desfase se tiene que ver en la conexión. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante también. Ese tema lo estoy preparando bien. Pero sí, en sí es eso, ¿no? Tener en cuenta esa parte de ahí. Voy a explicar el sentido horario, en este sentido que está acá, porque hasta donde me acuerdo, ¿no? El ingeniero nos explicó con los relojes. ¿Sí? Por lo tanto, yo asumo que le voy a explicar de la misma manera y por tanto voy a explicar en sentido horario. Porque si trabajo con relojes es porque va en el sentido de las manecillas de reloj y eso es sentido horario. Entonces, bueno, eso queda aclararlo bien, porque cuando vayan a otra materia, los ejercicios se van a hacer en el sentido de acá, que es el sentido normal, pues, de los ángulos, como tú mides los ángulos. ¿Sí? Hasta ahí, ¿se entendió lo que quise decir, por favor? Esto es importante. ¿Se entendió lo que quise decir?
a ver, vamos repitiendo de a poquito. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que cuando yo vi la materia, ¿sí? El ingeniero me explicó el tema de índice horario y de las fasoriales, de los transformadores y todo, de esta forma de aquí, de la forma de relojito. ¿Sí? Esta forma, según lo que he visto y según lo que parece que así es, y no sé si alguien ya haya revisado el tema y me puede confirmar esto que estoy diciendo, toma los ángulos y toma su referencia en sentido horario, ¿ya? En sentido horario. Pero ¿qué pasa? Nosotros, desde, qué sé yo, desde el pre, que medimos ángulos, siempre los medimos en sentido antihorario, o sea, desde el eje positivo de las X hacia acá. Entonces eso es sentido antihorario. Y si tomamos sentido horario, por ejemplo, ahí poner el ejemplo de los 30 grados. Te dicen, mídeme 30 grados y tú lo que vas a hacer es esto. Y va a estar bien para este sentido de acá. Pero si te dicen, mídame 30 grados en sentido horario, lo que tienes que hacer es esto. ¿Ya? Porque está en el sentido, por tanto, 30 grados positivos serán hacia abajo. ¿Ya? Entonces, al cambiarte el sentido de horario, te cambian el positivo de los ángulos. No sé si me va a entender, espero que sí. ¿Por qué expliqué esto y por qué lo sigo repitiendo? Porque esto es importante para poder hacer las conexiones. Una conexión en sentido horario, por ejemplo, si yo tengo una conexión de DYN5 en sentido horario, no es la misma que en sentido antihorario. El espacio va a cambiar. ¿Cuánto? Eso ya lo iremos a ver. ¿Sí? Ahí se forma otra conexión. Entonces, ojito con eso. Importante en el sentido, si toman horario o antihorario. Si el ingeniero explica con el reloj este, ¿sí? Lo más seguro que sea sentido horario que él tome. Entonces, trabajaremos con el sentido de ahí, en tal caso. Por ahora voy a hacer todos los diagramas con sentido horario, o los que pueda, o los que me alcancen el tiempo. Y cualquier cosa el día jueves, el día de mañana, mejor dicho, que ustedes ya tengan la clase. Y si el ingeniero entra a este tema, pregúntenle por favor si va a tomar sentido horario o antihorario, para basado en eso explicar todo. ¿Sí? Por favor, ¿se entendió lo que dije? Sí, listo, muchísimas gracias. Entonces, eso es importante, muy importante. Bueno, entonces lo que vamos ahorita pues, es hacer la fasorial sentido horario. Listo, ¿cómo comienzo yo? Son fasores, por tanto, parto de una referencia. O sea, siempre por lo general tomo un voltaje como referencia, entonces voy a tomar el voltaje VAB. Siempre tengo un voltaje de línea como referencia, a 0 grados. Referencia. ¿Qué más necesito? La secuencia. Para este caso me voy a usar secuencia positiva, aunque en ciertos ejercicios te suelen pedir secuencia negativa. En este caso secuencia positiva. Entonces, listo, yo planteo los voltajes de línea a línea, estos voltajes que se colocan aquí. VAB, BBC y BCA. Sí, lo planteo acá. Entonces, bueno, pues esto es cuestión de escribir. VAB, BBC, BCA. Ángulo, ángulo. Bien. Esto es un ángulo de 0 grados. Esto se encuentra un ángulo de menos 120 grados. Y esto es un ángulo de 120 grados. Listo. Entonces, fíjense, ¿sí? Que aquí me he equivocado y no me dice nada. Me VAB, BBC y BCA. Porque la conexión aquí está de línea neutro. Entonces esto es BAN, esto es BBN, y esto es BCN, y esto es mayúsculo. BAN, BBN, BCN. Listo. Sí, ahí sí.
Entonces, si tengo esta referencia, y si yo quiero pasar de un voltaje de línea a un voltaje de fase, ¿cuánto tengo que sumarle o restarle al ángulo? Por favor, alguien me diga, ¿le sumo 30 o le resto 30? Si quiero pasar de un voltaje línea a línea a un voltaje línea neutro, ¿cuánto le sumo al ángulo? ¿Le sumo 30 o le resto 30? En secuencia positiva. Se suma 30, ¿seguro? Quiero pasar de línea a línea a línea neutra. En secuencia positiva. Bueno, lo ideal es que, bueno, ¿nadie? Bueno, se resta 30. Se resta 30. Cuando pasamos de un voltaje línea a línea neutro, restamos 30 en la fase. Si es al revés, sumamos 30. Si damos un voltaje línea a línea, un voltaje neutro, sumamos 30, siempre y cuando sea secuencia positiva. Si es secuencia negativa, pasa lo contrario, pues, ¿no? Entonces, listo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque me dan de referencia los voltajes VAB, pero para poder graficar, vamos a sacar todos los voltajes que se puedan sacar. Por tanto, necesito sacar voltaje VAN mayúscula. VAN mayúscula va a ser igual BBN mayúscula y BCN mayúscula. BAN aquí va a ser igual a la magnitud BAB para raíz de 3. Esto va a ser igual aquí, igual acá. ¿A qué ángulo? Al ángulo que tenga BAB menos 30 grados, que sería menos 30. Al ángulo que tenga menos 120, menos 30 grados, o sea, menos 150. O al ángulo que tenga 120 menos 30 grados, es decir, 90. ¿Qué era lo más fácil de hacer? Simplemente sacar menos 30 y sumar y restar 30, porque estamos en positivo. Resto 30 acá, y aquí también, perdón, resto 120, y aquí resto 120. Me da lo mismo. Entonces, era lo mismo si lo hacía desfasando 120 o pasando de una a otra. Siempre y cuando considerando que hay que restarle 30. ¿Sí? Entonces ya tengo los voltajes VAN que se encuentran aquí. Esto de aquí. Y como yo les expliqué, se miran fijamente, misma polaridad, entonces están en fase, los de VAN y los de VAN minúsculos. Entonces esto también va a ser igual a cuáles voltajes, a los de VAN minúsculo. ¿Sí? A los VAN minúsculos. Pero la fase, no la magnitud, la fase, no la fase. Entonces los VAN minúsculas, BBN, BCN, aquí van a ser igual. Van a ser igual a su magnitud VAN, BBN, BCN, a un ángulo, que como están en fase, van a ser iguales. Menos 30, 150, 90. Y si ahora quiero sacar los voltajes de línea, VAB, BBC, BCA, pero todos estos en minúsculas, va a ser simplemente multiplicar raíz de 3 a esto de aquí, ¿no? Se va a hacer raíz de 3 veces VAN. ¿A qué ángulo quiero pasar de un voltaje línea a línea? Sí, digo, de un voltaje línea neutro a un voltaje línea a línea. Entonces sumo 30. Entonces a este que te quiere sumo 30 me queda 0. Sumo 30, me queda en la magnitud y me queda en 120 menos 120. Y este aquí le sumo 30, me queda 120. Fíjense que llegamos a las mismas magnitudes que los que están acá. Sí, si quieres pasar de un voltaje línea a línea a una línea neutra, sumo 30. Entonces, pues, graficamos los voltajes, hacemos nuestro plano.
Y pues al ser iguales, no importa si tomamos en sentido horario o antihorario, nos va a lo mismo, ¿sí? Nos va a lo mismo, no hay ningún problema en ese caso ahí. O nos puede dar un desfase, que también puede pasar. Entonces eso ahí vamos a revisarlo. Entonces vamos a ver, estamos tomando el sentido horario hacia acá. Entonces, listo. Sí, aunque no estamos viendo inicio horario, porque simplemente vamos a tomar el sentido normal de ángulos para explicar este dato. Cuando ya entremos a ver inicio horario, ahí ya nos preocupamos por eso, ¿no? Ahorita no, vamos a hacerlo así, con el sentido común de los ángulos. Cuando ya entremos en inicio horario, ahí nos vamos a preocupar por esa parte de ahí. Por ahora no. Entonces tomamos el de referencia BAB. Uy, disculpen mi líneas todas chuecas. Referencia BAB. Ya, vean. 120 grados negativos se encuentra en BBC, que es acá. Aquí. ¿Sí? BC se encuentra acá, perdón. Aquí todo. Un momento, por favor. Esto puede ser que fueran 45. Para acá. BCA 120, hasta la otra. BBC. Ya, tengo los voltajes acá. Entonces vamos a poner los voltajes sin neutro. Los voltajes BAN, que está a menos 30. Sí, si aquí está 30, está por acá. Tiene que estar hacia acá. Sí. 90, tiene que estar 90 grados que se encuentra aquí. Sí. Siempre grafiquen los que tienen los ángulos positivos mejor. Este aquí BCN, mayúscula. BCN. ¿Sí? Aquí está el de menos 30, por si acaso. Este es BAN. ¿Sí? Viste que está acá, que se encuentra por acá. Este de aquí cuando era 120, tiene que estar 120, un poquito para acá. Ya. Sería a los 150. Un minutito. Ya, sería estar más o menos por acá. Por acá. Sería por acá. Ya, hasta ahí todo claro. Sí, ¿no? Sí, menos 150. Acá. Claro. Ya, este que está aquí es 210. Sí, está bien. Este aquí tiene que estar antes que el de acá. Listo. Esa era mi duda, ya confirmé. Ahora, ya tengo graficado estos parámetros. Vamos con los otros. Vamos graficando los otros de acá. Esto de aquí ya. Chicos, lo más complicado es esto de aquí. El resto simplemente es graficar y hacer lo que le pidan. ¿Y qué les van a pedir? Pues bueno, lo que hicimos en el taller. Eso es lo máximo que le pueden pedir aquí. Con cualquier conexión es lo máximo. ¿Qué cosa? Les van a decir, pongan acá una carga, ya sea en delta o en estrella, y les van a pedir las corrientes de línea. Les van a dar potencias en la carga. Es una opción. Y como conocen los voltajes, van a hallar esas corrientes. Entonces, eso es lo máximo. Entonces,
¿Dónde radica? Lo importante es aprender esta conexión. En la parte de transformadores hay que aprenderla bien. Ya no te puedo confirmar eso porque máquinas DC es un tema interesante que también requiere su estudio. ¿Sí? Eso ya lo iremos a ver después de 2 semanas. Pero como tal, esta parte sí es importante asegurar el punto. ¿Sí? Con esta parte es importante siempre aseguren puntos en la parte de aquí. No pierdan ningún punto con estos diagramas. ¿Sí? Intenten hacer dentro de estos ángulos. Entonces, déjame terminar esta parte de aquí. Fíjate que me queda en fase. Esto de aquí. Este me queda en fase otra vez con el de acá. Me queda en fase con el de acá. Pero estos son los minúsculos. BCN, BAN y BBN. En fase me quedan. Y los otros, ¿sí? Que son estos de acá, me quedan en fase con los que están acá. Donde este es BCA minúscula, este es BAB minúscula y este es BBC. Sí, y ahí está la función de Y, la conexión YY. La conexión YY. Sí. Hasta ahí, todo en orden, espero que sí. Espero que sí. Listo. Conexión YY. Déjenme ver si por lo menos alcanzamos a hacer la conexión Y delta. Vamos a plantear, ya, conexión Y delta. No, conexión delta Y. Vamos con delta Y. Delta Y. Entonces planteamos los transformadores monofásicos. Ups, se me quedó bien feo. Aquí ya vamos a ir un poquito más rápido, porque ya lo que ya expliqué más. Porque esta identidad sí la quiero hacer, no quiero demorar mucho. Porque aquí siento que estoy avanzando mucho, porque esto siempre requiere bastante explicación. Porque el ingeniero aquí se demora bastantito, porque tiene que explicar lo de posibles cambios de polaridades, el signo negativo que pasa si cambian las polaridades, porque y muchos otros temas teóricos que el ingeniero lo explica, entonces tampoco me quiero adelantar tanto. Entonces vamos a conectar de Y. Como conectamos en Y, seguido, una de otra, como ya vimos, ¿no? Alimentamos por marca, ¿sí? Tomamos aquí, este es el punto en común entre estas dos bobinas, y este es el C, pues, ¿no? Y si no quieres desplegar esto que está aquí para acá, porque a lo mejor no entiendes, o se te raya todo, aquí puedes poner, aquí se otra vez esta A, pues, ¿no? Entonces aquí, ¿qué tienes? Voltaje BAB, ahí sí voltaje BAB. ¿Qué tienes aquí? Voltaje BBC. ¿Qué tienes acá? Voltaje BCA. Ya conectas en Y, alimentas por aquí, puenteas acá, perdón, así me hago feo. Neutro, ABC. Que tengo aquí, BAN, que tengo aquí, BBN, más o menos, BCN. Listo. Lo mismo, BAB, 0 grados, secuencia positiva.
ahí en el diagrama fasorial de los voltajes. ¿Sí? Entonces, planteamos, ¿no? Si VAB está a 0, BBC ¿a cuánto va a estar? 120. VAB debe ser a 120 grados. ¿Sí? De manera general. Va a estar en fase, por lo tanto, VAN también va a estar a 0 grados. VBN va a estar a menos 120 y BCN va a estar a 120. Listo. Entonces, ¿a qué desfase, a qué ángulo van a estar? Vea los voltajes compuestos. Voltajes compuestos, me refiero a voltajes línea a línea. Si estoy pasando de un voltaje línea a línea a un voltaje línea neutro, no, al revés, si estoy pasando de un voltaje línea neutro a un voltaje línea a línea, sumo 30. Por tanto, esto me queda 30 grados, esto me queda menos 90, esto me queda 150. ¿Sí? Paso de un voltaje línea neutro a un voltaje línea línea. Listo, graficamos. ¿Alguna cosa o alguna cosa inusual, por favor, coméntenme para corregirme? Entonces, VAB 0, VAB, ¿ya? Ya, BCA 120, ya, BBC menos 120, ya, listo, hasta ahí, todo en orden, porque fui medio rápido porque el proceso ya lo expliqué anteriormente, todo en orden, ¿sí? Bueno, Y si el profe, digamos, nos puede dar que solo el nombre del circuito y el desfase y que nosotros hagamos el diagrama. a ver, es que ahorita estamos con lo básico básico. En una lección, lo que tú te van a dar va a ser lo siguiente: es decir, oiga, se quiere un transformador, un banco transformador trifásico conectado en DY5, DIN5, por ejemplo. Ya, bueno, ya regresamos. El compañero me hizo una pregunta. Entonces, tenemos un banco en DIN5. Te dicen eso, y tú ya tienes que saber cómo conectarlo y saber los diagramas fasoriales. O sea, cuando te piden esto, por lo general siempre te piden allá la A del banco y te piden los diagramas fasoriales, que es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Eso es lo que te piden. Ya, ahí me adelanto que este 5 es el índice horario y se multiplica por 30. 5 por 30 son 150. Por tanto, el secundario va a trazar 150 grados al primario. Eso es lo que me dice el índice horario. El secundario va a trazar 150 grados al primario. ¿Sí? Y ahí partimos para hacer todo lo demás, pero eso es más, o sea, no tanto más adelante, pero quiero esperar que el ingeniero por lo menos les explique bien esta parte de aquí y saber la referencia que va a tomar. Ya. Eso quiero esperar, por eso es que no me adelanto mucho con lo que es condiciones con inicio horario. Sí, entonces, por eso es que estamos ahorita con los sencillitos. Pues, ¿no? Sí, todo claro, ¿no? ¿Se entendió? Sí. Ya, entonces para terminar este ejercicio de aquí, planteamos, bueno, BAB, BBC, BCA, ya tenemos ya las expresiones y también tenemos ya los fasores. Listo, con este color de aquí vamos a hacer lo otro. Vamos con los BAN del secundario. BAN esto está en 0. Están en fase, pues, ¿no? BAN. Esta que va aquí está en fase. Este va a ser BBN.
y este desfase va a ser BCN. ¿Sí? Listo. Y para los otros que están acá, van a estar a 30 grados. Por tanto, lo que vas a tener va a ser lo siguiente. ¿Ya? Va a tener, por ejemplo, BAB a 30 aquí. ¿Sí? Y luego vas a tener a menos 90 acá. Menos 90 aquí. Ay, perdón, disculpen. Menos 90, menos 90, menos 90. Esto es BBC. Y el otro va a estar ABCA, que va a estar a 150, eso está por acá. Sí, y ahí estaría, muchachos. DYN de la responsabilidad. Sí, dudas, preguntas, aclaraciones. Pregunten ahora. Pregunten ahora, por favor. Cualquier duda que tengan, pregunten. O si no, pregunto yo. A ver. No, ok. Fíjense lo siguiente. Aquí haciendo un spoiler de lo que siempre suelo hacer. Yo les decía que el índice horario, ¿qué era el índice horario? El índice horario era qué tan retrasado se encuentra el voltaje secundario del primario. O en palabras más sencillas, básicamente, qué grado retrasa el secundario del primario. O el ángulo en el cual se traza el voltaje secundario. Ya, entonces ese es el índice, yo le llamo así índice horario. Ya, entonces eso es lo que representa, por ejemplo, si yo defino DYN y le pongo 5, y le pongo 5, ¿sí? Lo que yo estoy diciendo es que el índice horario es 5. Eso es el número. Pero si yo quiero el ángulo, multiplico por 30. ¿Por qué multiplico por 30? Eso de ahí se lo va a explicar el ingeniero. Y se lo explico con el diagrama con el diagrama de reloj, ¿no? Ahí ven por qué se multiplica por 30 el diccionario. El número que aparece lo multiplican por 30 para sacar el ángulo. Eso lo van a ver en el teórico. Entonces multiplicas por 30. Ya, entonces, por ejemplo, aquí DYN me quedaría DYN, pero el ángulo es 150, porque multiplico 30 por 50 es 150. Entonces 150 va a ser el desfase que va a haber entre el ángulo del secundario y el primario, respectivamente. Ahora, ¿qué sucede aquí? Aquí. Fíjense que, ¿cuál es el ángulo del primario? El ángulo del primario es BAB. Ah, ya, BAB. ¿Cuál es el ángulo, perdón, el voltaje? Sí, BAB. El voltaje de secundario, ¿cuál es? Es BAB minúscula, está acá. Listo, está ahí. ¿Cuánto es el desfase entre estos dos? Sencillo. ¿A cuánto está BAB? A 30. Entonces este ángulo es 30. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Yo aquí tengo una conexión DYN con ángulo de 30. Pero como yo dije que el índice horario me representaba 30 grados, si yo divido esto para 30, obtengo cuánto es el índice horario. Es 1. Entonces, les presento oficialmente a la conexión DY1 o DYN, ¿sí? DYN o DY30. 30. Pero no se le suele colocar con 30. O sea, la conexión DYN30. Pero no, esta es la conexión DYN30, pero no se le suele colocar así, sino más bien DYN1, o simplemente no se le pone el 1 y se sobreentiende que hay un 1 ahí. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, oficialmente esta es la conexión DYN30. Y aquí viene la cosa que les decía, desde desde lo que les planteaba al inicio, ¿no? Esto ya sabemos, bueno. Esto lo hacemos porque, claro, tomamos el ángulo
así, sentido antihorario. Pero ¿qué pasaba si yo tomaba el sentido opuesto? Sentido horario, que es el sentido al que van las manecillas del reloj. Si yo tomo en ese sentido, entonces el ángulo que yo tendría que tomar es este ángulo complementario que se encuentra acá. Que ese ángulo es 300 grados, 330, ¿no? Porque tienen que sumar 360. Tienen que ser 330. ¿Sí? Pero yo les decía que siempre es el retraso del secundario respecto al primario. Si yo tomo el ángulo ahí, ¿sí? Y yo asumo ese sentido, el retraso está siendo, el retraso no está siendo lo que estoy planteando, o sea, está incorrecto, porque el retraso aquí, con este ángulo que está aquí, lo que me está diciendo es que o sea, ¿cómo se nos explica? Lo que me está diciendo es que básicamente, ¿ya? El secundario, digo, el primario está adelantado 30 grados con respecto al secundario. Entonces, eso no es lo que estamos buscando. Estamos buscando que el secundario siempre se retrase con respecto al primario. ¿Ya? Entonces, esta conexión de aquí, el ángulo opuesto, cambiaría. Entonces, hay que saber bien la referencia. Si tomamos la referencia como horario o antihorario, eso hay que preguntar al ingeniero. Igual yo también le voy a consultar cualquier cosa para ver cómo nos organizamos con esa parte de ahí. ¿Sí? Pero por ejemplo, asumiendo de que ya tengamos bien el desfase de 330, asumiendo que esto esté correcto, estaríamos frente a la conexión DYN 11. ¿Por qué 11? Porque yo divido 330 para 30 y me da 11. Y así se van a ir formando todas las conexiones, ¿verdad? Si yo quiero la DYN7, que también es otra, DYN7, yo multiplico 7 por 3, 21, 310 grados, entonces tengo 210 grados de desfase, y así voy subiendo y voy bajando, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Simplemente esto era como un tipo de spoiler, pero aquí ya les dije casi todo, ¿sí? Pero bueno, igual cuando estén en clase, espero que el señor les explique mejor esta parte de aquí y que les quede más claro, en especial en la parte de acá. Entonces, por ahora, esta es la conexión de YN, ¿no? Sí, entonces yo igual voy a consultar cualquier cosa lo del ángulo y pues eso de ahí básicamente sería todo por esta garantía. No me quiero pasar mucho, la verdad, porque quiero esperar a ver cómo van con la parte teórica para no ir tampoco tan adelantado. Ya el viernes tal vez tome un taller, pero no va a ser con ejercicios, sino va a ser de esto que está aquí. Las más básicas, no voy a poner índice horario porque aún, o sea, todo eso depende del ingeniero. Si el ingeniero veo que avanza con índice horario, aunque no creo que avance, la verdad, pero si avanza con índice horario, intentaré ver si es que le pongo algún índice horario o si no, no. Si no, simplemente tomamos una pregunta de estas de aquí, que me hagan la conexión y me pongan el grafo social de acá. Y a lo mejor acá les puedo decir, conéctense una carga en y presenten eso ahí. Entonces igual es importante que hagan el taller porque con eso ahí van a ver los puntos para el taller anterior que estuvo medio bajo y se pueden recuperar también en los puntos. ¿Sí? ¿Es puntos para el taller anterior? Ambas eso cosas. nota aparte. Ambas cosas. Igual yo les confirmo por el grupo cualquier cosa, ¿sí? Igual yo les confirmo.